Tú tienes que saber que de todas las conversaciones que tú tienes con Dios, tú siempre vas a recibir victoria. Tú siempre vas a recibir ¿qué? Victoria. Diga conmigo, las conversaciones con Dios son temas de victoria. Dios no te va a hablar a ti de cosas donde Él ha fracasado, porque eso no es una verdad. Él es Dios. Entonces vamos a leer el Salmo 138 el día de hoy, porque vamos a compartir un mensaje que titulé El favor de Jehová. Yo creo que usted y yo necesitamos reconciliarnos con las verdades de la palabra de Él. Dios siempre va a favorecer a los suyos como un padre lo hace con un hijo. Amén. Y Dios quiere que tú sepas que hay un favor próximo, cercano, que viene en camino, que hay algo que se está gestando para sus hijos, para su gente. Amén. Si yo le diría que ese favor es una camioneta 2023, usted gritaría de alegría, ¿verdad que sí? Aleluya, pastor. Pero el favor viene de forma espiritual, después de forma emocional, después de forma mental, de forma familiar y también de forma económica. No se preocupe que sí vamos a tener favor allí. Pero vamos a leer acá un momento. Dice el Salmo 138. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es, dígalo duro, la gloria de Jehová es grande. La gloria de Jehová es grande. Del mismo tamaño de la gloria es el tamaño del favor. Nadie dice amén. ¿Qué dice después? Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Vamos a repetir el versículo 8, por favor. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dígalo con voz fuerte. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Usted tiene que declarar esa palabra sobre su vida. Perdone si se me llegan a ir los gallos. Hoy estoy un poquito afónico. ¿Ok? Debe declarar esa palabra sobre su alma, sobre su vida. Repita conmigo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando usted lee ese versículo, usted se da cuenta la definición que tenía este hombre cuando hablaba. Este hombre sabía, estaba convencido de que su vida existía únicamente para que Jehová cumpliera su propósito en él. Él estaba definido, diga conmigo, definido. Cuando una persona está así de definida, es porque ha encontrado entre muchas opciones
la razón verdadera de su vivir. La razón propia de su vivir. Yo no sé si usted ha visto novelas en algún momento, pero las novelas en mi país, las novelas venezolanas, son dramáticas, hermano. Muy dramáticas. Yo me imagino que las de México también. ¿Verdad que sí? Cuando están en el proceso de enamoramiento, dicen: si te vas de mí, me muero. Tú eres la razón de mi vivir. Sin ti no sé qué haría. Me ahogaría en el dolor si tú no estás. ¿Usted ha visto las novelas? Sí, usted se está riendo, pero sabe que es verdad, ¿sí? Esos son los primeros días del enamoramiento, que nosotros nos zumbamos en el río del amor. Pero ya cuando hay tiempo en la novela y usted se da cuenta los pleitos que van teniendo, a veces las mujeres le dicen: ¿por qué no te pierdes un ratito para que me dejes en paz? ¿Sí o no? A ver si no me ahogo en el dolor si te vas. Ahí no, ¿verdad? Pero hablando en serio, nosotros debemos redescubrir la razón verdadera de por qué vivimos, de por qué estamos aquí, qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos inspira, qué es lo que nos lleva a mantenernos con un propósito en esta tierra. ¿Cierto o no? Yo creo que parte del desgaste que los seres humanos tenemos en desconocer el propósito que Dios tiene con nosotros es la cantidad de demandas que tenemos continuamente. ¿Cierto? Las personas nos demandan algo, los trabajos nos demandan algo, las relaciones que tenemos nos demandan algo, la familia nos exige, las relaciones siempre esperan que tú y yo demos algo. ¿Verdad que sí? Entonces estamos tan repartidos en muchos lugares que nos diluimos, y ese diluir de nuestras vidas nos aleja de entender el plan que Dios tiene con nosotros en esta tierra. Estamos demasiado ocupados en muchas cosas. Levante la mano quien está ocupado aquí en Estados Unidos. Si usted no está corriendo, lo andan buscando. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Pero este salmo me alumbró el día. Cuando leí este salmo, yo recordé que Jehová tiene un propósito específico en mi vida. Que Jehová tiene algo planificado para mí, de su reino. Y me gusta cómo este hombre lo plantea, porque él habla en sentido futuro. Él dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces, él habla en futuro, afirmando su fe presente. ¿Con qué? Con la obra posterior que Dios iba a hacer en su vida. A veces uno quiere que Dios haga algo en el futuro y no tiene fe en el presente. Pero veo aquí a David, que David estaba pronunciando la obra de Dios en su fe presente. Él estaba creyendo que Dios iba a actuar aún en sus días venideros. Amén. Tú tienes que decirle a tu alma, tienes que decirle a tu entorno, tienes que decirle a tu familia: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Yo sé que la palabra favor suena bien siempre, ¿verdad que sí? Cuando a nosotros nos hacen un favor, ¿qué sucede? Nos dan una caricia en el alma, uno se siente bien. Wow, esta persona me hizo un favor. ¿Quién está conmigo? O no seamos mal agradecidos. Cuando alguien nos haga un favor, usted diga gracias por lo menos. Amén. ¿Sí o no? Cuando nosotros le hacemos un favor a otro, le bendecimos. ¿Verdad que sí? Entonces, la palabra favor es una palabra buena. Y David da aquí gracias al Señor por el favor que Dios le había dado. El favor que Dios le había dado. Tú tienes que aprender a agradecer en fe. Tú tienes que aprender a agradecer el favor que viene en camino. Tú tienes que aprender a agradecer lo que Dios ya hizo, que todavía no ves, pero que vas a ver. Amén. Yo sé que cuando uno hace un favor, bueno, analizando esto del favor, el favor realmente es como una transacción, como un intercambio, ¿verdad que sí? ¿Sí o no?
¿Ah? Cuando uno recibe un favor, uno también se siente como deudor, como que, tengo que corresponderle en algo a esta persona. ¿Sí o no? ¿Ah? Cuando uno hace un favor, uno espera una respuesta, por lo menos la gracia. ¿Sí está conmigo o no? Usted me podría decir, pastor, pero uno puede hacer un favor sin esperar nada a cambio. Y yo le diría que sí, eso es verdad. Pero eso es verdad hasta el momento en que usted se encuentre con una necesidad. ¿Verdad que sí? Porque cuando uno tiene una necesidad, uno quiere que alguien lo ayude. Somos humanos. Bueno, por lo menos yo soy una persona que va a pedir ayuda. ¿Cierto? Somos humanos. Y lo más lógico es que la persona que te puede brindar la ayuda es aquella que tú ayudaste también. Dile al hermano que está a tu lado, es lógico que esperes algo de mí. Dile, porque es que yo soy una bendición. No, mentira. Dile, es lógico que esperes algo de mí cada vez que tú me ayudes. ¿Sí o no? Ahora, usted me preguntará, ¿por qué nosotros esperamos algo? Es natural. Mire, el amor incondicional, para mí, esta es una reflexión muy personal, no existe. El amor incluso de Dios tiene condiciones. Lea Juan 15, lea los primeros capítulos los primeros 5 capítulos de la Biblia. Dios puso condiciones. La salvación sí es incondicional, pero el amor lleva condiciones. Para crecer en el amor se tienen que poner condiciones. ¿A qué esposa le gustaría que su esposo no le hiciera nada? Ninguna dice nada. Pero ¿quién la viera por un huequito cuando usted va a decir, deja que llegue a la casa este hombre, que ya se la va a ver conmigo? La Biblia dice específicamente que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Sí? Entonces, por ley, usted sabe que va a cosechar lo que sembró. ¿Ah? Entonces, esto es una ley divina. No está mal cuando tú puedes esperar algo de otro sabiendo que tú lo ayudaste. ¿Sí? No está mal. El problema ahorita con la sociedad, que hay una crisis gravísima, es que mucha gente está esperando cuando ellos nunca han sembrado. ¿Verdad que sí? Y eso, delante de la justicia de Dios, es arrogancia, es altivez y es soberbia. Entonces, nosotros debemos saber que lo que el Señor dijo en su palabra. ¿Qué dijo el Señor en su palabra? Me acuerdo en Mateo cuando el Señor dice que así, que las cosas que nosotros queramos que los hombres hagan con nosotros, nosotros debemos hacerlo por ellos. ¿Se acuerda del pasaje? ¿Por qué? Dice el Señor, porque eso es la ley y los profetas. Eso es la ley y los profetas. Pero yo sé que estamos hablando del favor de Dios y no del favor entre nosotros. Entonces hablaré un poco sobre el favor que Dios tuvo con su pueblo Israel. ¿Se acuerda que Israel fue favorecido por Dios? ¿Se acuerda que Dios sacó a Israel de Egipto? ¿Sí? ¿Por qué Dios lo hace? Porque Dios va a favorecer siempre a la gente que tenga su mismo espíritu. Usted debe saber y debe esperar que Dios le mande un favor a usted por el hecho de que usted recibió su Santo Espíritu. Diga conmigo, gloria a Dios. Por eso es que si usted recibe el Espíritu del Hijo, que es el Señor Jesús, usted sabe que tiene garantizado el favor de su Padre. Usted tiene garantizado el favor de su Padre. Amén. Y lo digo garantizado porque es obvio que nosotros vamos a vivir para Él. Ahí está, ¿y se acomoda la cosa mejor? Ok. Tenemos el favor garantizado porque vamos a vivir para Dios. Amén. Uno de los mayores favores que Dios le hizo a Israel fue ungir a David. ¿Ungir a quién? A David. Porque por medio de David, Dios creó una estructura de un reino que hasta ahora no tiene límites. Es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios puso la unción sobre un hombre y ese hombre trajo la bendición a una nación. ¿Cómo comienza el favor de Dios en nuestras casas? Diga conmigo.
Diga conmigo, conmigo comienza el favor de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios fue depositado en ti. Ponga su mano en su corazón y diga, yo tengo el Espíritu de Dios. Diga, yo tengo el Espíritu de Dios. Así como David le dio estructura a un reino, Dios te dio la capacidad a ti de darle estructura de Dios a tu familia y a tu hogar. Amén. Dios te dio la capacidad de crear el favor dentro de tu casa. Amén. Se me quiere ir el gallo, pero lo estoy aguantando, hermano. La garganta está un poquito... El favor de Dios no empieza con algo que Él pueda hacer por mí, para bendecirme, para ayudarme. El favor de Dios empezó cuando Él te entregó su naturaleza divina. Amén. Jesús le dijo a los discípulos, cuando ustedes lleguen a una casa, no me invoquen a mí. Él dijo, cuando ustedes lleguen a una casa, declaren paz. Si la casa es digna, ¿qué va a suceder? La paz va a reposar sobre esa casa. ¿Qué está diciendo? Tú eres el iniciador, el promotor de un cambio dentro de ese lugar. ¿Me sigue la idea? Entonces, ¿qué pasa? Dios toma a David, lo unge para un reino. Ese es el mejor favor que Dios le hizo a Israel. Por ejemplo, cuando a Saúl se ponía a escuchar rock en el reino y se le alborotaban los demonios, ¿se acuerda la historia? ¿Sí? Tenían que llamar a David para que David le tocase y le cantase para que los demonios dejaran de atormentarle. ¿Se acuerda la historia? ¿Sí? Llamaban a David, hey David, tenemos un problema, 911, necesitamos a David aquí. Saúl anda endemoniado en esta casa. Se parece a la suegra, no, mentira. Saúl anda endemoniado y necesitaban a alguien que favoreciera ese lugar, por lo tanto llamaban a David. Entonces, el favor entró por una persona. Amén. El favor entró por la obra que Dios había hecho antes en la vida de David. Diga conmigo, Dios está trabajando en mi corazón para mostrar la gracia de su Espíritu en cualquier lugar donde yo voy. Si tú y yo queremos ver el favor del Señor, tenemos que retomar la vida en Él. Amén. Tenemos que retomar la vida en Él, vivir bajo la inspiración de su Espíritu, vivir bajo la motivación de sus palabras, vivir en fe como Él nos ha pedido. Tú tienes que entrar en tu trabajo y hablar con prudencia. Dele con el codo a la persona que está a su lado. Mira, te hablan ahí. Tienes que llegar a la familia y hablar con sabiduría. Dele otra vez con el codo y que le te están hablando. Tienes que estar en medio de la sociedad y ministrar el poder de Dios. A veces usted y yo le dejamos la responsabilidad a Dios de lo que Él a nosotros nos asignó. Y así no funciona. Él le dijo a Abraham, serás bendición. ¿Qué le dijo? Serás bendición. Dile a la persona que está a tu lado, serás bendición. Pero mire, Abraham tenía que convertirse en la bendición. Amén. Elías dijo, no va a llover sino por mi palabra. ¿Qué estaba diciendo? Por la palabra de él. Él podía causar que los cielos se abrieran. Eso era favor de Dios. ¿Me está siguiendo? Escúcheme, yo no estoy diciendo que el favor de Dios somos tú y yo. Yo lo que te estoy diciendo es que el favor de Dios es activado, es abierto con la llave que tenemos en nuestro espíritu. Amén. Es decir, tú y yo somos los que desatamos el favor del Señor. Amén. Yo sé que usted quiere escuchar que Dios todo lo va a hacer, que Dios va a pelear por usted, que Dios lo va a defender. Sí, después que usted dé el paso. ¿Verdad que sí? Después que usted crea,
Después que usted ore, después que usted interceda, Dios va a ir detrás de eso. Pero primero me toca a mí. Diga, primero me toca a mí. Entonces David sabía lo que había en su corazón. ¿Qué había en el corazón de David? Alabanzas para el Señor. ¿Qué hay en nuestros corazones? Necesitamos prender la música, el reproductor de nuestros corazones y empezar otra vez a alabarle. ¿Cuánto tiempo hemos pasado que no le cantamos nuestras canciones al Señor? No guiados por el celular o por el Alexa, porque ahorita tenemos hasta alguien que nos cante. Hermano, el cristianismo ahorita está demasiado aventajado. Ahorita hasta Alexa nos puede cantar las canciones. Usted manda a Alexa que le cante. ¿Verdad que sí? Siri, pon la canción ta ta ta. Y usted se sienta en el sofá. Epa, mira, es que les digo. Mira qué cosa está, mira, que Dios es una cosa seria. Y usted dirá que no nos están chequeando, mira, que nos tienen vigilados por todos lados. Yo bendigo este gobierno, amén. Pero estamos demasiado, a veces estamos demasiado distantes de la creación o de la promoción de nuestro favor. David tenía en el corazón, él empezó a hablar lo que él tenía en su corazón. Y el favor de Dios empieza cuando tú usas lo que Él te ha dado. Amén. Dios, te voy a decir esto, Dios ha puesto cosas en tu corazón que sirven de vínculo para ganar más de Él. Escucha esto. Yo sé que suena un poquito simple, pero Dios ha puesto cosas en tu corazón que son un vínculo para ganar más de Él. Usted quiere conocer trucos del Señor, métase en su palabra. Usted y yo todavía le pedimos cosas a Dios que ni sabemos que ya tenemos. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerda de Moisés, el verbón? ¿Se acuerda? Moisés tenía una vara en la mano y cuando Dios lo llama a él para que vaya a liberar al pueblo, él se niega ahí. Y Dios le pregunta, ¿qué tienes en la mano? ¿Y qué dice Moisés? Una picazón, no. ¿Qué tiene en la mano? Una vara. Dios le dice, échala en el piso. ¿Y la vara qué pasó? Usted hace con la mano, se convirtió en víbora. Se convirtió en la vecina. No, mentira. Se convirtió en víbora. Moisés no sabía que esa vara se podía convertir en serpiente. Pero él ya la tenía. Él ya tenía la vara. Hay cosas que tú tienes en tu espíritu que tú no sabes, que Dios necesita que tú te des cuenta, que uses para provocar el favor de Dios sobre ti. Amén. Usted dirá, yo no tengo la capacidad de perdonar a ese hombre desgraciado, ¿me la va a pagar? No, usted ya tiene la capacidad de perdonarle. Amén. Pastor, que la vecina no me dejó dormir anoche y le tiré 4 piedras. No, ya tiene la capacidad de aguantarte ahí en la cama y no matar a ese perro que te despierta de noche. Ya tienes cosas en tu espíritu que fueron colocadas por Dios allí para que extraigas más de Él. Amén. Si usted le pone atención a esas cosas, le aseguro que usted va a conseguir más de Dios en su propia vida. Amén. Amén. Cuando tú descubras esas cosas que ya tienes, vas a dejar de pedir lo innecesario. Vas a dejar de pedir lo que nunca has creído que tienes. ¿Por qué tú crees que Dios puso su espíritu en ti? Dios es muy inteligente. Dios no estaba contando con nuestra humanidad. Él estaba contando con su misma naturaleza. Amén. Por eso cuando tú te apartas del Señor, por mucho que tú quieras apartarte del Señor, Dios tiene el anzuelo agarrado. Y tú vas y das la vuelta y le mientes al pastor que me enfermé. Pastor, me enfermé, muchísimo, me sentía mal. Hermano, tranquilo que yo sé, Dios nos sopla a nosotros. Y Dios está, aquí me lo traigo otra vez. Y Dios te trae y te da la vuelta otra vez y te pone otra vez en su reino. ¿Por qué? Porque Él cuenta con su poder. Ponga su mano en su corazón y diga, Dios cuenta con su poder.
Dios cuenta con su poder. Dios cuenta con su poder. Yo lo que tengo que estar es dispuesto para que Él haga lo que Él quiere. Amén. Yo sé que cuando nosotros vamos a pedir un favor, a veces nos ponemos hasta chiquititos. ¿Sí o no? Nos ponemos hasta cariñosos. Le empezamos a preguntar a esa persona, ay, ¿cómo estás? Tiempo sin saber de ti. Mentira, que algo va a pedir. Ya nosotros sabemos que algo viene por ahí. ¿Y qué tal tu familia y todo esto? Y nos ponemos, usted sabe. Así somos desde pequeños. Desde pequeños, cuando estábamos pequeños, le lavábamos el carro a papá. ¿Qué? Ya papá sabía que algo va a pedir. ¿Por qué me está lavando el carro de repente? ¿Sí o no? Todos nosotros lo hicimos. No me diga que no. En algún momento tiramos el anzuelo para ver qué pescamos. Yo recuerdo que mi mamá no dejaba salir a mi hermana a las fiestas. Porque era un poquito menor. Yo le llevo 2 años a ella. Pero la condición era que si yo iba a la fiesta con ella la dejaba ir, a mi hermana. Entonces como a mí no me gustaban las amistades de mi hermana porque eran menores que yo quería estar con mis amigos. Mi hermana me trataba como rey. Cuando yo terminaba de comer, ¿quieres que te recoja el plato? Por supuesto. Metía la ropa a lavar en la lavadora y mi hermana, yo te la saco y te la cuelgo. Oh, está bien, me parece. Ella hacía todo esto para que cuando me viniera a pedir que la acompañara a la fiesta, yo no tuviera escapatoria. Y yo tenía que ir, obviamente. Yo a veces abusaba también. Usted sabe que a veces nosotros... ¡Ey, límpiame los zapatos! Pero lo hacía porque ella quería conseguir que yo la favoreciera, que yo la acompañara a la fiesta, ¿sí? Nosotros debemos saber que a Dios también se le convence, no de la misma manera como lo hacemos entre nosotros, porque no necesitamos obras malsanas con Dios, pero sí tenemos que buscar de alguna manera afectarlo a Él. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú a Dios le presentas un argumento donde Él es beneficiado, la respuesta de Él va a ser favorable. La respuesta siempre va a ser favorable. El asunto es cuando usted pide, para mí. Si a Dios no le conviene lo que usted está pidiendo, no pierda tiempo. Entonces yo me preguntaba cuando preparaba el mensaje, yo digo, ¿cuánto favor nosotros pudiéramos desatar en el cielo si aprendiéramos los salmos por lo menos? Si nos pusiéramos a estudiar los salmos por lo menos. David le presentaba continuamente, cuando tú lees los salmos, la necesidad correcta a Dios. ¿La necesidad qué? Las 2 preocupaciones que David tenía eran el arca de Dios, que era la presencia de Dios, y el pueblo de Dios. Esas eran las 2 preocupaciones de David. El tema de los enemigos, David lo arreglaba cuando él metía primero el arca, porque Dios le hablaba de las estrategias para derribar a los enemigos. Entonces, ¿qué hacía David? David le planteaba a Dios, tu presencia quiero llevarla a un lugar y ponerla en un tabernáculo y quiero edificarte un templo. Esa era la mentalidad de David. Él quería eso con la presencia de Dios. Entonces, cuando él hacía eso, Dios le hablaba a él sobre las cosas del reino, sobre los enemigos. Tú tienes que saber que de todas las conversaciones que tú tienes con Dios, tú siempre vas a recibir victoria. ¿Tú siempre vas a recibir qué? Victoria. Diga conmigo, las conversaciones con Dios son temas de victoria. Dios no te va a hablar a ti de cosas donde Él ha fracasado, porque eso no es una verdad. Él es Dios. Amén. Amén. Entonces usted tiene que saber que cada conversación con Dios desata victoria. Amén. Cada conversación con Dios desata ¿qué? Victoria, victoria, victoria. El favor de Dios es la victoria para su pueblo. ¿Ah? Cuando tú lees la Biblia, tienes que darte cuenta de lo que pasaba en la vida de estos hombres. Analiza lo que pasaba allí. A David, ningún día le faltó el favor del Señor. Ningún día. ¿Cuándo? Aún en su momento de pecado,
Cuando David se rebeló contra Dios, Dios mismo le mandó un profeta para exhortarlo y para decirle: David, mi hijo, vuelve a tu lugar. ¿Me sigue? Entonces, para que el favor de Dios empiece a mostrarse en tu vida, debes presentarle a Dios la petición correcta. ¿La qué? La petición correcta. David siempre estaba enfocado en otro, no en él. ¿En quién estaba enfocado David? ¿En quién? Él se ponía de último. Primero la presencia, primero el pueblo, después yo. Con razón dice la Biblia que los últimos serán los primeros. Pensar bien, pensar genuinamente del bien de otro atrae el favor de Jehová sobre ti. Diga gloria a Dios. Cada vez que tú siembras en favor de otro, generas para ti favor divino. Favor divino. Tú quieres andar en el favor de Dios. Tú tienes que abandonar tu jurisdicción. Tienes que abandonar el yo, para que empecemos a disfrutar el nosotros. Salud. Tienes que pensar en otro. Dile a la persona que está a tu lado: tienes que pensar en otro. Si quieres que el favor llegue, dile: si quieres que el favor llegue, tienes que pensar en otro. Y le aprovecho de una vez: piensa en mí. No, mentira. I'm kidding. David no se imaginaba que pensar en las ovejas, en cuidar las ovejas de su papá, le daría el favor para pelear con un gigante. Él no lo pensó. Pero él pensó en cuidar lo del otro, lo de su padre. Voy a defender a las ovejas. Cuando venía un oso, ¿qué hacía? La derecha. Cuando venía un león, ¿qué hacía? La izquierda. Cuando venía Goliat, ¿qué hacía? La cabeza. Él no pensó que cuidar las ovejitas le daría la fuerza para luchar contra un gigante. Él no pensó que luchar contra un gigante le daría la habilidad de tocar un arpa y que los demonios salieran. Él a lo mejor no lo pensó. Pero iba de gloria en gloria. Y ir de gloria en gloria es ir de favor en favor. Amén. Él no pensaba que liberar a Saúl del demonio estaba liberando el puesto que él alguna vez ocuparía. Eso es ganar el favor de Dios. David estaba enfocado en otro. Hermano, ahorita estamos viviendo tiempos de demasiado egocentrismo. Estamos demasiado centrados en mi negocio, mi vida, mi familia, mis cosas, mi yo. La gente dejó de sacrificar por Dios. ¿Qué hacía esto en la vida de David? Cada vez que David pensaba en otro, se acercaba al pensamiento de Jesús. Jesús no escatimó su propia vida como cosa ¿qué? Aferrarse. Él se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo, Dios vino y lo favoreció. ¿Lo qué? Lo favoreció. Tú y yo tenemos que volver a pensar en la gente. Diga conmigo: la gente es material divino. La gente es el pueblo de Dios. La gente es la novia del Señor. Amén. Yo sé que nosotros necesitamos mucha ayuda, pero te estoy dando un gran dato. Si quieres el favor, tienes que aprender estos principios. Tenemos que desalojar todo este yoísmo malsano que tenemos. Tenemos que pensar en otro. Esta semana tú tienes que pararte el lunes. Pararte el lunes temprano y pensar: ¿a quién bendigo este día? No se preocupe, que no es plata que le va a dar. No es dinero, es pensar: ¿a quién liberto? ¿A quién le envío una oración? Amén. Una señal de que tú estás recibiendo el favor de Dios es que Dios empieza a escuchar tus oraciones. ¿Tú quieres que tus oraciones sean contestadas? Sí. ¿Quieres que tus oraciones sean contestadas? Sí.
empieza a pensar en otro. Amén. Dios te da este favor. Mira, Él coloca lo que tú mismo necesitas para afectarlo a Él. Amén. Le voy a dar este consejo. Cuando usted vaya a orar, trate de afectar a Dios primero, antes de aquello que quiere transformar o cambiar. ¿Me sigue? Antes de querer pedirle a Dios algo, aféctelo a Él primero. No ore por algo, ore a alguien, y ese algo se va a ver afectado inevitablemente. Amén. Jesús oraba de esta manera. Él decía: Padre, Padre, Padre nuestro. Y después era que añadía aquello que quería transformar. Padre, te doy gracias porque tú siempre me oyes. ¿A quién se estaba refiriendo primero? Al Padre. Tú quieres el favor de Dios, tienes que enfocarte en Él. Amén. Cuando usted lee el versículo 1 y 2 de este salmo, usted ve que David los dos primeros versículos los utilizó para referirse a Dios. Él no pide nada, él se refiere a Dios. Te alabaré con todo mi corazón. Te cantaré salmos. Él se refiere, verso 1 y 2, se refiere a Él. Y en el verso 3, mira el cambio. Que dice: el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Aquí hay un truco. Él le dio 2 versículos al Señor y agarró uno para Él. ¿Ah? Diga conmigo: 2 para el Señor, 1 para mí. 3 para el Señor, 1 para mí. No se preocupe que no es dinero. Dígalo con confianza. 2 para el Señor, 1 para mí. Si usted sigue leyendo el Salmo después del verso 3, aplica lo mismo. 4, 5 y 6. Vuelve a referirse a Dios. Y en el verso 7 se lo dedica a Él. En medio de la angustia tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. Entonces, hermano mío, el favor de Él reposa en el reconocimiento que tú y yo tengamos de Él. Amén. Diga conmigo: mi favor reposa en el reconocimiento que yo tenga de Él. Por eso es que cuando tú le adoras, tú te sanas. Por eso es que cuando tú le cantas, tú te redimes. Por eso es que cuando tú le ofreces alabanza, tú te fortaleces. Amén. Eso ocurre de manera espiritual. Y David lo sabía. Amén. Él lo sabía. Él declara en el Salmo 30, si no me equivoco, que el favor de Jehová dura toda la vida. Dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. En la noche será el lloro y en la mañana vendrá la alegría. David lo sabía. Entonces él empieza a crear el favor. Nosotros a veces pensamos que Dios lo va a hacer todo. Y usted y yo tenemos que levantar la mano cuando Dios esté llamando. Dios te hizo un llamado. Dios te hizo un llamado. Dios te hizo un llamado y tú y yo tenemos que aceptarlo. Amén. Aceptarlo. Tú tienes un llamado de Dios. Tienes un llamado de Dios. Tienes un llamado de Dios. No es que te va a cobrar lo que te dio, no. Es para bendecirte. Él quiere bendecirte con su presencia. Amén. Pero tenemos que volver a ordenarnos. Primero es Él. Primero es Él. Él dice el verso 7: me vivificarás. ¿Cuántos de nosotros estamos agotados emocionalmente?
físicamente, mentalmente. Estamos envejeciendo sin necesidad. Estamos llenándonos de canas, mis hermanos. Reprendo las canas en el nombre de Jesús. No, mentira. Nos estamos preocupando, llenándonos de vacíos, de cosas que no satisfacen nuestra alma, porque abandonamos la búsqueda de ese favor. Dios lo único que quiere es aparecer donde tú estés. Él quiere aparecer donde tú estés. Él quiere llegar donde tú estés y transformarlo. Amén. Pero tiene que haber alguien que lo provoque, que lo induja, que lo produzca. Tienes que ser tú, tengo que ser yo. Amén. Él dice, aun si mis enemigos vienen, tu mano se extenderá. Mi hermano, en otro salmo él dice que si en esto te ha agradado, que mi enemigo no se burle de mí. Tú y yo tenemos enemigos de gratis. La gente se enoja con nosotros de gratis. La gente nos maldice de gratis. Pero si tú estás en el favor del Señor, se van a encontrar con la mano extendida de tu Dios. Amén. Entonces yo quiero tener ese favor. Gracias por la compañía y la alegría, mi hermano. Yo quiero tener ese favor. Amén. Que cuando lleguemos a un lugar se perciba la presencia de Dios. Yo he soñado toda mi vida con eso. No que la gente me lo diga, que yo lo sepa. Que yo lo sepa. Con que yo lo sepa vamos bien. Amén. No tenemos que tener reconocimiento de nadie. Con que yo lo sepa, que yo sepa que Dios está allí conmigo, me basta. Por eso hay que provocar esto continuamente. Hay muchos lugares donde estamos nosotros que están vacíos de la presencia de Dios. Y tenemos que volver a llenarlos. Amén. En tu casa no hace falta provisión. En tu casa lo que hace falta es la presencia del Señor. En tu casa no hay conflictos. En tu casa lo que hace falta es la presencia del Señor. En tu casa no hay problemas. En tu casa lo que hay es ausencia de la presencia del Señor. Usted dirá, sí, pastor, pero hay problemas cuando estamos en la presencia. Sí, pero el asunto es que tú tienes paz. Amén. Tú tienes la paz de Él. ¿O no? Los estoy cogiendo volando bajo hoy. Yo quiero ese favor. Amén. Yo sé que habrá gente que tú ayudaste, por la que tú oraste, y te van a pagar mal. Déjame darte ese secreto. Pero las personas que tenemos el favor de Dios, Dios envía gente también que nos ayuda después. Amén. Y tú tienes que recibir esta palabra. Tú te quedaste a lo mejor en un rencor en el pasado. Pero si sabes que el favor del Señor está sobre ti, alguien por allí viene a favor tuyo. Amén. Diga conmigo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dígalo con fe. Jehová cumplirá su propósito en mí. No desampares la obra de tus manos, dijo David. Cuando tú lees la palabra, ves todas las conexiones que tiene. Pablo, un hombre que fue apóstol muchísimos años después, él dijo en Filipenses que él estaba convencido de que lo que Dios había iniciado, Dios lo había de terminar. Dos hombres en situaciones y tiempos diferentes con el mismo pensamiento divino. ¿Qué es eso? Es Dios en la misma intención de favorecer al hombre en su plan que Él tiene aquí en la tierra. Amén. Créame que Dios va a cumplir su propósito. Créame que Dios lo va a hacer. Amén. Yo le voy a pedir que usted se ponga de pie un momentito porque yo quiero que oremos.